La carta del banco me temblaba en las manos. Mi cuenta, la de todos mis ahorros, estaba completamente vacía. Soy Elena, viuda de 68 años, una mujer de rutinas. Mi hijo no sabía que mi difunto esposo me enseñó a leer los números y las intenciones. Desde que mi Antonio se fue al cielo hace 5 años, mis días se han parecido mucho los unos a los otros, como un collar de cuentas donde cada perla es idéntica a la anterior. Me levanto con el sol, pongo la cafetera y mientras el aroma del café llena mi pequeña cocina, riego los malbones del balcón. Son los mismos malbones que sembramos con Antonio el día que nos entregaron este apartamento, hace más de 40 años. A veces les hablo, les cuento de mis cosas, como si él pudiera escucharme a través de sus hojas verdes y sus flores rojas. El resto del día pasa entre la radio, una telenovela a media tarde y la preparación de una cena para uno. La soledad es una casa grande y yo he aprendido a caminar por sus pasillos sin hacer mucho ruido. Mi única luz, mi único sol en este atardecer de la vida, era Ricardo, mi hijo, el único fruto de mi vientre, el pedazo de mi corazón que caminaba fuera de mi cuerpo. Cada domingo, su visita era como una fiesta. El timbre sonaba a la 1 en punto y yo ya lo esperaba con la puerta abierta y el olor de su comida favorita flotando en el aire, el estofado de carne que le preparaba su abuela. Él entraba, me daba un beso en la frente y me decía: «Nadie cocina como tú, vieja». Y con esa simple frase, a mí se me borraban todas las tristezas de la semana. Pero en los últimos meses, notaba a mi Ricardo algo cambiado. Llegaba con unas ojeras que le partían la cara y una preocupación que no podía disimular, aunque lo intentara. Se quejaba de su trabajo, de que el dinero no alcanzaba, de que su esposa, Lorena, quería comprar cosas que no podían permitirse. Yo lo escuchaba con el corazón en un puño, dándole palmaditas en la mano y diciéndole que todo iba a mejorar. «Ya verás, mijo. Después de la tormenta siempre sale el sol», le repetía, aunque ni yo misma estaba muy segura. Le ofrecí dinero varias veces, los ahorros que Antonio y yo juntamos con tanto sacrificio, pero él siempre se negaba. «No, mamá, eso es tuyo, es sagrado. Yo soy un hombre, tengo que resolver mis problemas solo», me decía con un orgullo que a mí me llenaba de admiración. Hace 2 meses, en uno de esos domingos grises, llegó más preocupado que nunca. Apenas probó el estofado. Mientras yo levantaba los platos, se sentó a mi lado en la cocina con una seriedad que me asustó. Sacó un papel doblado de su bolsillo y lo puso sobre la mesa. «Mamá», me dijo con una voz suave, casi un susurro, «estuve pensando, tú ya no estás para andar haciendo largas filas y aguantando el sol. Y si un día, Dios no lo quiera, te sientes mal y no puedes ir al hospital a buscar tus medicinas para la presión, yo necesito poder ayudarte». Lo miré a los ojos. Parecían sinceros, llenos de amor y preocupación por su madre. Tomó mi mano entre las suyas. «Mira, mi abogada preparó este papel. Es solo un permiso, una autorización simple para que yo pueda retirar tus medicamentos si tú no puedes. No es nada más que eso, para que yo esté tranquilo de que nunca te va a faltar nada. Confié en él. ¿Cómo no iba a confiar en mi propio hijo, en la sangre de mi sangre? Era la lógica pura de una madre. Él era mi único apoyo, mi bastón. Así que tomé el bolígrafo que me ofrecía y sin leer la letra pequeña, firmé donde su dedo me indicaba. «Gracias, mamita», me dijo, y me abrazó tan fuerte que casi me saca el aire. «Te juro que es solo para cuidarte». Se guardó el papel y al poco rato se fue, diciendo que tenía mucho trabajo. Ese día se me hizo raro que no se llevara, como siempre, una porción de estofado para la semana. La vida siguió su curso normal. Las semanas pasaron y yo me olvidé por completo de aquel papel. Ricardo siguió viniendo los domingos, aunque siempre con prisa, siempre con aquella nube negra sobre su cabeza, hasta esta mañana. El cartero me entregó una correspondencia que no era la habitual. No era una boleta de la luz ni del gas. Era un sobre grueso con el logo del Banco Nacional en la esquina. Sentí una puntada de extrañeza. Yo no hacía movimientos en mi cuenta, solo recibía mi pequeña pensión de viudez y una vez al mes sacaba algo de efectivo para mis gastos. El resto, los ahorros de toda una vida de trabajo junto a Antonio, dormían allí, seguros. O eso creía yo.
Al abrir el sobre, mis ojos buscaron el saldo final, ese número al fondo de la página que siempre me daba tranquilidad. Pero lo que vi me heló la sangre. 0. Un 0 grande, redondo y cruel. A su lado, unas letras frías decían, saldo insuficiente. Sacudí la cabeza, pensando que mis ojos cansados me estaban engañando. Busqué mis lentes, limpié los cristales con el borde de mi delantal y volví a mirar. El 0 seguía allí, burlándose de mí. No podía ser. Era un error, una falla del sistema, cualquier cosa menos la verdad. Sin pensarlo 2 veces, me puse el primer saco que encontré, tomé mi cartera y la carta, y salí a la calle casi corriendo. No esperé el autobús. Sentía que el aire me faltaba y necesitaba caminar. La sucursal del banco no estaba lejos, pero el camino se me hizo eterno. Cada paso era una batalla contra el pánico que me subía por la garganta. Al llegar, el banco estaba lleno de gente, de ruidos, de esa normalidad que a mí se me había roto en 1000 pedazos. Pedí hablar con el gerente. La muchacha de la entrada me miró con algo de lástima, quizás por mi cara de espanto, y me hizo pasar a una pequeña oficina de vidrio. El gerente, un hombre joven de traje impecable llamado señor Morales, me escuchó con paciencia. Le mostré la carta. Le expliqué que debía haber un error, que mi dinero, los ahorros de toda mi vida con mi esposo, no podían haberse esfumado. Él tecleó algo en su computadora, frunció el ceño y me miró con esa compasión profesional que es peor que una bofetada. Señora Elena, dijo en voz baja, no hay ningún error. El dinero ha sido retirado en varias transacciones durante los últimos 2 meses. La cuenta ha sido vaciada. Pero, ¿quién? Yo no he venido. Yo no he sacado nada, le supliqué, sintiendo que las lágrimas empezaban a quemarme los ojos. El señor Morales suspiró. Abrió un cajón y sacó una carpeta. De ella extrajo una fotocopia y la deslizó sobre el escritorio hacia mí. Estas transacciones fueron realizadas por su hijo, Ricardo Gutiérrez. Lo hizo de manera completamente legal, amparado en este documento. Mis ojos se posaron en el papel. Allí estaba, con sellos oficiales y firmas que no entendía. Pero al final, inconfundible, estaba mi nombre. Mi rúbrica temblorosa. No era un permiso para medicinas. Las palabras que encabezaban el documento eran claras como un puñal. Poder amplio, general e irrestricto. Le había dado a mi hijo el control absoluto sobre todo lo que tenía y lo que pudiera llegar a tener. El gerente me mostró también las copias de los recibos de retiro. Sumas enormes, una tras otra, hasta no dejar ni un centavo. Todas firmadas con la letra elegante y segura de mi Ricardo. En ese momento sentí que el piso de la oficina desaparecía bajo mis pies. El mundo se me hundió. Los sonidos se convirtieron en un zumbido sordo y la cara del gerente se desenfocaba. Mi hijo, mi niño, el hombre por el que hubiera dado mi vida me había engañado, me había robado, me había dejado en la nada, con una sonrisa y un abrazo. No sé cómo salí del banco. No recuerdo haber caminado por la calle. Era como si mis pies se movieran solos, mientras mi alma se había quedado hecha un ovillo en aquella silla, frente a la prueba de la más cruel de las traiciones. La ciudad era un borrón de colores y ruidos sin sentido. Los recuerdos me golpeaban como olas furiosas. Ricardo de niño, con las rodillas raspadas, corriendo a mis brazos para que lo curara. Ricardo en su graduación, con su toga y su birrete, dedicándome su diploma. Ricardo en su boda, jurando amor eterno. ¿Era todo una mentira? ¿En qué momento mi hijo se había convertido en este monstruo, en este ladrón que le robaba el futuro a su propia madre? Cuando llegué a la puerta de mi edificio, mis piernas ya no me sostenían. Subí los escalones aferrándome a la barandilla, como si fuera el último salvavidas en medio de un naufragio. Entré a mi apartamento y el silencio me golpeó en la cara. El olor del café de la mañana todavía flotaba en el aire. Un fantasma de la vida normal que había tenido solo unas horas antes. Me dejé caer en el viejo sillón de Antonio, su sillón, y lloré. Lloré con la garganta rota, con la rabia y el dolor de una madre a la que le han arrancado el corazón. Lloré por mi dinero, sí, pero lloré más por mi hijo perdido, por la confianza asesinada, por mi estupidez, por mi amor ciego. Pasaron las horas.
El sol de la tarde empezó a teñir la sala de naranja y yo seguía allí, hundida en la oscuridad. Cuando ya no me quedaban más lágrimas, un vacío frío se instaló en mi pecho. ¿Y ahora qué? ¿Qué iba a hacer? ¿Llamarlo? ¿Gritarle? ¿Suplicarle? La sola idea me revolvía el estómago. No quería su lástima, no quería sus excusas. Ya no quería nada de él. En medio de esa desolación, mis ojos se detuvieron en el rincón más oscuro de la sala, donde descansaba el viejo baúl de madera de Antonio. Era el baúl donde guardaba los papeles importantes de su pequeño negocio de construcción, el que levantó con sus propias manos. Hacía años que no lo abría. Era un cofre de recuerdos demasiado dolorosos, pero algo me impulsó a levantarme. Arrastré mis pies hasta él y levanté la pesada tapa. El olor a papel viejo y a cuero llenó mis pulmones, el olor del trabajo de mi esposo. Dentro estaban los libros de contabilidad que yo misma llevé durante años, los planos de las casas que construyó, los contratos. Y debajo de todo, en una carpeta de cartón que casi se deshacía, encontré algo que había olvidado por completo: el título de propiedad de un pequeño terreno en las afueras de la ciudad, en una zona que en aquel entonces no valía nada. Lo compramos casi como un juego, con los primeros ahorros que logramos juntar. Este es nuestro por si acaso, Elenita, me había dicho Antonio, guardándolo en el baúl. Un secretito entre tú y yo, que nadie sepa que existe. La gente no necesita saber todo lo que uno tiene. Junto al título había una libreta de notas de tapa dura. La abrí. Era la letra de Antonio, fuerte y clara. En ella no solo había números y cuentas, había notas sobre personas, estrategias de negociación, consejos. Nunca muestres todas tus cartas, Elena, leí en una página. La mejor arma es la que el enemigo no sabe que posees. Y recuerda siempre, la paciencia paga la deuda más grande. Yo no era solo la esposa que le cocinaba. Durante 30 años fui su socia silenciosa, su contadora, su confidente. Él me había enseñado a leer entre líneas, a entender que detrás de cada número hay una historia, una intención. Las lágrimas se secaron. El dolor en mi pecho no desapareció, pero se transformó en algo distinto. Una brasa de ira fría y dura, como el acero. La imagen de mi Ricardo, con su cara de hijo bueno pidiéndome que firmara mi propia sentencia, se grabó a fuego en mi mente. Él me había visto como una viejita tonta, una mujer frágil y fácil de engañar. Se había aprovechado de mi amor para dejarme en la calle, y ahora esperaba que yo me quedara aquí, llorando en un rincón hasta consumirme. Se equivocaba. Apreté el título de propiedad en una mano y la libreta de mi esposo en la otra. Antonio me había dejado mucho más que unos ahorros en el banco. Me había dejado su sabiduría, sus herramientas. Ricardo no me había dejado sin nada. Me había dejado sin cadenas. Ya no tenía que protegerlo, ya no tenía que cuidarlo. Ricardo creía que me había quitado todo, pero solo me quitó las ganas de ser su madre. Ahora iba a conocer a Elena. La noche fue una larga procesión de fantasmas. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Ricardo, a veces como el niño que se había caído de la bicicleta, con los ojos llenos de lágrimas y confianza, y a veces como el extraño que me sonreía mientras me despojaba de todo. No dormí. Vi la primera luz del alba teñir de gris las paredes de mi sala, y por primera vez en 5 años, no sentí la punzada de la soledad, sino el frío abrazo de la determinación. La Elena que lloraba había muerto la tarde anterior en el sillón de Antonio. La que se levantó a preparar el café era otra mujer. Mi rutina, ese ancla que me mantenía a flote en el mar de la viudez, se rompió. Hice el café más cargado de lo normal, sin azúcar. Necesitaba el sabor amargo en la boca para recordarme la amargura que se había anidado en mi alma. Mientras el sol se levantaba, extendí los papeles de Antonio sobre la mesa del comedor, la misma donde mi hijo había devorado mis estofados durante años. El título de propiedad, arrugado y amarillento, parecía un mapa del tesoro. Las libretas de mi esposo, un manual de instrucciones para una guerra que nunca pedí. Mi primera tarea era simple: entender la magnitud del arma que mi enemigo había usado en mi contra. ¿Qué significaba realmente un poder amplio, general e irrestricto? Las palabras sonaban terribles,
pero necesitaba conocer su verdadero alcance. Yo no tengo una de esas computadoras modernas. Para mí, la tecnología es un país extranjero del que no entiendo el idioma. Así que me puse mi vestido más discreto, un pañuelo en la cabeza y salí a la calle. Caminé las 10 cuadras hasta la biblioteca pública. Era un lugar que no visitaba desde que llevaba a Ricardo de niño a buscar cuentos de piratas y dragones. ¡Qué ironía! Ahora la pirata era yo, buscando mapas para recuperar mi propio tesoro. El lugar olía a libros viejos y a silencio, un refugio perfecto. Le pedí a una bibliotecaria joven, con cara de buena gente, que me ayudara a usar una de las computadoras para buscar información. Es para una tarea de mi nieto. Mentí sin que me temblara la voz. La muchacha me sonrió con ternura, seguramente pensando, qué abuelita tan dedicada, y me indicó cómo usar el ratón y el buscador. Escribí las palabras que me había dicho el gerente del banco. Lo que leí en la pantalla me dejó sin aliento, a pesar de que ya me esperaba lo peor. Aquel papel no solo le daba a Ricardo el derecho de vaciar mi cuenta bancaria, le daba el poder de vender mi apartamento, el único techo que tenía. Podía cobrar mi pensión, contraer deudas a mi nombre, tomar cualquier decisión sobre mi patrimonio como si fuera yo misma. Básicamente, yo, Elena, había dejado de existir legalmente. Me había convertido en una marioneta y mi hijo tenía todos los hilos. El frío que sentí no era por el aire acondicionado de la biblioteca, era el frío del abismo. Me había asomado a la ruina total y le había visto el rostro. Después del golpe, vino el siguiente paso: investigar mi única arma, el terreno. En el título de propiedad figuraba una dirección, un número de parcela en un municipio llamado La Esperanza, a las afueras de la ciudad. Un nombre que, en ese momento, me pareció una broma cruel del destino. Usando los mapas de la computadora, busqué la ubicación. Lo que vi en la pantalla hizo que mi corazón diera un vuelco. El pedazo de tierra que Antonio y yo compramos por una miseria, un lugar que en los años 70 no era más que campo y maleza, ahora estaba en el borde de una mancha urbana que crecía como la levadura. Y más importante aún, a menos de 2 kilómetros al norte, los mapas mostraban el trazado de una futura autopista, un proyecto del gobierno para conectar la capital con la costa. Mi terreno, por si acaso, estaba en la ruta del progreso. De repente, la esperanza dejó de ser una broma y se convirtió en una posibilidad. Regresé a casa con la cabeza llena de ideas y el paso más firme que en muchos años. Ya no era una víctima a la deriva, era una estratega reuniendo información. Me encerré de nuevo con las libretas de Antonio. Si el terreno era mi cañón, las notas de mi esposo eran la pólvora y las balas. Pasé horas leyendo su letra, reconociendo su voz en cada frase. No solo eran números y contactos, era su filosofía de vida, la de un hombre que se hizo a sí mismo a base de astucia y honor. Y entre las páginas encontré un nombre que me hizo detener en seco: Arturo Morales. Debajo del nombre, una anotación corta y precisa: Arturo, abogado joven de los buenos, listo y con hambre. Su padre, don Pepe, fue mi mejor maestro de obras. Le pagué la carrera de Derecho. Me debe una y es de los que no olvidan. Arturo Morales. Recordaba a su padre, Pepe, un hombre recto y trabajador como pocos. Y recordaba vagamente a un muchacho flaco y con anteojos que a veces venía con su padre a la obra. ¿Sería el mismo? Un abogado, justo lo que necesitaba. Un abogado que, según mi Antonio, tenía una deuda de gratitud con nosotros. La sensación que me recorrió el cuerpo fue como encontrar un pozo de agua fresca en medio del desierto. Antonio, incluso desde la tumba, me estaba mostrando el camino. Me estaba entregando a mi primer soldado. Con ese descubrimiento, empecé a reflexionar. Me miré las manos, llenas de manchas por la edad, las venas abultadas, manos que en los últimos años solo habían servido para amasar, para lavar, para cuidar de las plantas. Pero esas mismas manos, décadas atrás, habían contado fajos de billetes, habían llenado libros de contabilidad con una caligrafía perfecta, habían firmado cheques y revisado contratos. Yo no era solo la señora de Antonio, yo era la administradora de su empresa. Mientras él levantaba paredes, yo levantaba la fortaleza financiera que nos sostenía.
Discutíamos de igual a igual sobre inversiones, sobre riesgos, sobre la conveniencia de un negocio. Él valoraba mi prudencia, mi ojo para el detalle. Tú ves las comas y los puntos que a mí se me escapan, Elena, me decía. Sin ti, este barco se hundiría. ¿Cuándo me olvidé de esa mujer? Creo que fue un proceso lento, invisible. Cuando Antonio murió, una parte de mí se fue con él, y para protegerme del dolor, me puse el uniforme de viuda, luego el de madre abnegada que solo vive para su hijo. El mundo empezó a verme así, y yo, por comodidad o por tristeza, acabé creyéndomelo. Para Ricardo, yo era la viejita de los estofados y los consejos anticuados, el ser tierno y algo despistado al que había que cuidar, la palabra que usó como ganzúa para robarme. Y lo más doloroso era que yo misma le había dado el poder, no solo en un papel, sino con mi actitud durante años. Le había permitido subestimarme hasta el punto de verme como un obstáculo, como una cuenta bancaria con patas. La rabia que sentí fue una sacudida eléctrica. Era una rabia contra él, pero también contra mí, por haberme dormido en los laureles del recuerdo, por haber dejado que mi mente, que antes era una herramienta afilada, se oxidara en la inacción. Justo en ese momento sonó el teléfono. El sobresalto casi me hace tirar la libreta de Antonio. El corazón me latió con fuerza. Miré el aparato como si fuera una serpiente. En la pequeña pantalla digital vi el nombre: Lorena, mi nuera, la esposa de mi hijo. Dejé que sonara 3, 4, 5 veces. Necesitaba calmarme, ponerme la máscara, volver a ser la Elena que ellos conocían. Finalmente, descolgué. «¿Hola?», dije, forzando una voz frágil, un poco temblorosa. «Elena, al fin. ¿Por qué tardas tanto en contestar? Ya me tenías preocupada», dijo Lorena con ese tono suyo, una mezcla de falso cariño y fastidio mal disimulado. «¿Estás bien? ¿Te tomaste la pastilla de la presión?» «Sí, mijita, sí. Estaba en el balcón con mis malbones. Ya sabes cómo soy», respondí, mientras mis ojos estaban fijos en el nombre del abogado. «Ay, sí, tus plantitas», dijo con un suspiro, como si hablara de la manía de una niña pequeña. «Bueno, te llamaba para decirte que este domingo no vamos a poder ir a almorzar. A Ricardo le salió un viaje de negocios muy importante, de un día para otro. Parece que por fin le está yendo bien. Ya era hora. Un viaje de negocios. Claro. Seguramente un viaje para gastar el dinero que le había robado a su madre. Sentí un sabor a hiel en la boca, pero mi voz salió dulce como la miel. «Ay, qué bueno, hija. Me alegro tanto por mi muchacho. Dale un beso muy grande de mi parte y dile que se cuide mucho, que trabaje, pero que también descanse. Y no te preocupes por mí, yo me las arreglo». «Sí, sí, yo le digo, pórtate bien, Elena, y no andes saliendo sola a la calle, que está muy peligroso. Te llamo en la semana. Chao». Y colgó, sin siquiera esperar a que me despidiera. Apoyé el auricular en su base con una lentitud calculada. El pulso ya no me temblaba. La máscara se desvaneció y mi rostro se endureció. El contraste era casi cómico. Para ellos, yo seguía siendo la viejita de las plantas, la mujer que necesitaba que le recordaran tomar sus pastillas. No tenían la menor idea de la tormenta que se estaba gestando en este pequeño apartamento. La subestimación de Lorena, su condescendencia, no me ofendió. Al contrario, me confirmó que mi mejor arma, mi mayor ventaja, era precisamente la imagen que ellos tenían de mí. Eran tan arrogantes, estaban tan seguros de mi debilidad, que jamás sospecharían nada. Con la llamada de Lorena, la última pieza del rompecabezas inicial encajó en su lugar. Mi plan comenzaba a tomar forma, no como una venganza explosiva y ruidosa, sino como una partida de ajedrez, silenciosa y letal. Antonio siempre decía que la mejor jugada es la que tu oponente no ve venir hasta que es demasiado tarde. El primer movimiento era claro. Tenía que contactar a Arturo Morales, pero antes necesitaba asegurarme de que mi situación inmediata fuera estable. Con la cuenta vacía, no tenía ni para pagar la próxima boleta de la luz. Miré a mi alrededor. Mis ojos se posaron en el joyero que estaba sobre mi cómoda. Allí guardaba las pocas alhajas de valor que tenía, la cadena de oro que me regaló Antonio en nuestro 20º aniversario, los aretes de perlas de mi madre. Me dolió el alma, pero era necesario. Un sacrificio táctico.
Mañana iría a una casa de empeño, pero no a la del barrio. Iría a una en el centro, lejos de miradas conocidas. Necesitaba dinero en efectivo, fondos para la guerra que no figuraran en ningún registro bancario. El segundo movimiento era el más importante, la llamada. Busqué en la guía telefónica, Morales y Asociados, estudio jurídico. El corazón me dio un brinco. Allí estaba. Apunté el número en la libreta de Antonio, justo debajo de la anotación que él había hecho sobre Arturo. Pasé el resto de la tarde ensayando. ¿Qué le diría? Hola, Arturo. Soy Elena, la viuda de Antonio Gutiérrez. Su padre trabajó para mi esposo. Él pagó sus estudios. Necesito su ayuda. No, sonaba a exigencia. Tenía que ser más sutil, apelar a la memoria, al honor, no a la obligación. Al caer la noche, me sentía agotada, pero era un cansancio diferente al de otros días. Era el cansancio de un general después de trazar el plan de batalla. Me senté en el sillón de Antonio, esta vez no para llorar, sino para pensar. Miré el teléfono. Ya era tarde para llamar a un estudio de abogados, pero mañana sería otro día. Mañana empezaría la ejecución. Ricardo se había llevado el dinero, el fruto de nuestro trabajo, pero había cometido un error fatal. Me había dejado los recuerdos, y en ellos estaba la clave de todo. Mi hijo me había dejado sin un centavo, pero mi esposo me había dejado un arsenal. Era hora de limpiar el polvo de las armas. El día siguiente amaneció con un propósito. Por primera vez en mucho tiempo, no me vestí con lo primero que encontré. Abrí mi ropero y busqué el traje de 2 piezas que usé para la boda de Ricardo, el único atuendo de calidad que conservaba. Me arreglé el cabello, me puse una pizca del perfume que a Antonio le gustaba y me miré al espejo. La mujer que me devolvió la mirada ya no tenía los ojos hinchados por el llanto, sino afilados por la resolución. Iba a una batalla y pensaba vestirme para la victoria. Antes de salir, abrí mi joyero. Con un dolor que se sentía físico, tomé la cadena de oro que Antonio me regaló en nuestro aniversario de plata y los aretes de perlas que fueron de mi madre. Los envolví en un pañuelo de seda y los guardé en el fondo de mi cartera. Eran mis tesoros, mis recuerdos hechos materia. Pero Antonio me enseñó que en los negocios, y esto se había convertido en el negocio más importante de mi vida, a veces hay que vender una parte del pasado para poder comprar un futuro. Tomé un autobús que me llevó al otro lado de la ciudad, a un barrio bullicioso y anónimo donde nadie podría reconocerme. Entré en una casa de empeño que olía a metal viejo y a esperanzas perdidas. El hombre detrás del mostrador blindado me miró con indiferencia, acostumbrado a ver el dolor y la necesidad. Puse las joyas sobre la gamuza negra. Él las examinó con una lupa, las pesó y sin mirarme a la cara me dijo una cifra. Era mucho menos de lo que valían, lo sabía, pero no estaba en posición de regatear. Acepté. Me entregó un fajo de billetes. Al guardarlos en mi cartera, sentí su peso. No era solo dinero, era independencia, eran recursos, era mi fondo de guerra. Salí de allí sintiendo un vacío por las joyas perdidas, pero también una extraña satisfacción. Acababa de realizar mi primera maniobra estratégica. Había convertido la nostalgia en munición. Con el dinero seguro, busqué un pequeño café, de esos con mesas en la vereda, y pedí un cortado. Saqué de mi cartera el número que había apuntado. Morales y Asociados. Marqué los dígitos en mi viejo teléfono celular, ese que Ricardo me había regalado hacía años, diciendo que era solo para emergencias. Vaya si no era una. La voz de una secretaria, joven y profesional, respondió al otro lado. Respiré hondo y puse en práctica la voz que había ensayado. Una voz que no era ni de víctima ni de anciana frágil, sino de una clienta seria. Buenos días. Quisiera solicitar una cita con el licenciado Arturo Morales. ¿De parte de quién?, preguntó la voz. Mi nombre es Elena Gutiérrez. Soy una vieja conocida de su padre, don Pepe Morales. Dígale, por favor, que se trata de un asunto relacionado con Antonio Gutiérrez. Hubo una pausa. Podía oír el tecleo de un computador. El licenciado tiene la agenda muy ocupada esta semana, pero, un momento. La pausa se alargó. Me dice el licenciado que la puede recibir mañana a las 10 de la mañana. ¿Le queda bien? Perfecto, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Allí estaré. Colgué el teléfono y le di un sorbo a mi café.
El primer movimiento en el tablero había sido un éxito. Había conseguido los fondos y la cita. Por primera vez en días sentí que el nudo en mi estómago se aflojaba un poco. Esa misma tarde, mientras repasaba las notas de Antonio una vez más, sonó el teléfono de la casa. Era Ricardo. Su voz sonaba relajada, casi alegre. Acababa de volver de su viaje de negocios. «Hola, mami. ¿Cómo está la reina de la casa?», dijo con esa familiaridad que ahora me sonaba a veneno. «Hola, mijo. Aquí, como siempre, cuidando mis malbones», respondí, volviendo a ponerme sin esfuerzo la máscara de madre inofensiva. Hubo una pequeña charla sin importancia sobre el clima y sobre una vecina chismosa. Luego, intentando sonar casual, me lanzó la pregunta que yo sabía que vendría. «Oye, mamá, una curiosidad. ¿No te ha llegado ninguna carta rara del banco ni nada por el estilo?». Estaba probando el terreno, viendo si la bomba ya había explotado. Quería saber si yo ya sabía que era pobre. Me tomé mi tiempo para responder. Dejé un silencio, como si estuviera tratando de recordar. «¿Una carta? No, hijo, que yo sepa no. Solo las boletas de siempre». «¿Por qué? ¿Tenía que llegar algo importante?». Mi voz era un hilo de inocencia. Pude sentir su alivio al otro lado de la línea. «No, para nada, mamá. Era solo por saber. A veces esos bancos mandan papeles que ni se entienden». «Bueno, viejita, te dejo que tengo que desempacar. Te quiero mucho». «Y yo a ti, mi hijo. Cuídate». Colgué. La palabra «te quiero» se me quedó atorada en la garganta, un sabor a ceniza. Él estaba tranquilo. Creía que su plan marchaba a la perfección, que la vieja tonta seguía regando sus plantas sin enterarse de nada. Esa confusión, esa falsa seguridad, era mi escudo. No sabía que mientras él desempacaba su maleta, yo estaba afilando mis cuchillos. La tensión empezaba a construirse, aunque por ahora solo yo pudiera sentirla. Al día siguiente, a las 10 menos cuarto, estaba en la recepción de Morales y Asociados. Era un mundo diferente al mío. Oficinas de cristal, muebles modernos y un silencio imponente, solo roto por el suave murmullo de los teléfonos. Cuando la secretaria anunció mi nombre, un hombre alto, de traje impecable y con la misma mirada inteligente que recordaba del muchacho flaco de la obra, salió a recibirme. Era Arturo Morales. «Señora Elena, un gusto». Mi secretaria me dijo que conoció a mi padre, dijo, extendiéndome la mano. No me reconoció, por supuesto. Para él, yo era solo una anciana, una reliquia del pasado de su padre. «Así es, licenciado. Su padre fue un gran hombre, y mi esposo, Antonio Gutiérrez, fue un gran admirador de su trabajo». Al oír el nombre de Antonio, su expresión cambió. Un destello de reconocimiento, de respeto. Me hizo pasar a su oficina, una habitación amplia con una vista impresionante de la ciudad. Me ofreció café y se sentó frente a mí, detrás de un escritorio de caoba que brillaba como un espejo. No empecé con lamentos ni con lágrimas. Había llorado todo lo que tenía que llorar. Ahora era el momento de la acción. Abrí mi cartera y con la precisión de un cirujano puse los documentos sobre la mesa, en orden. Primero, la copia del poder notarial. Mi hijo me hizo firmar esto hace 2 meses. Me dijo que era un permiso para retirar mis medicamentos. Arturo lo tomó y sus ojos recorrieron el texto. Vi cómo su ceño se fruncía. «Señora Elena, esto es un poder absoluto. Es un arma peligrosísima en las manos equivocadas». «Lo sé», respondí, y puse a su lado el estado de cuenta del banco, con el saldo en 0. Estas son las manos en las que cayó. El silencio en la oficina fue total. Arturo miraba los papeles, su mandíbula apretada. Podía ver la indignación creciendo en sus ojos. Finalmente, levantó la vista. Esto es una canallada. Robarle a su propia madre de esta manera. Es vil y es un delito. «Hay más», dije, y deslicé sobre la caoba el último documento. El título de propiedad del terreno en La Esperanza. Esto es algo que mi hijo no sabe que existe. Un por si acaso que mi esposo y yo guardamos durante 40 años. Arturo tomó el viejo título con una delicadez casi reverencial. Lo leyó, releyó la ubicación y luego me miró, y por primera vez no vio a una anciana frágil. Vio a una jugadora de ajedrez. Una sonrisa lenta, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. «Señora Elena, ¿usted sabe lo que tiene aquí?
La nueva autopista pasará a un costado de este municipio. Los terrenos en esa zona han multiplicado su valor por 100 en los últimos 5 años. Esto no es un por si acaso, esto es un billete de lotería premiado. Se reclinó en su silla, juntó las manos y me miró con una nueva admiración. Su esposo era un visionario, y su hijo es un idiota. ¿Puede ayudarme, licenciado? Por supuesto que puedo, dijo, su voz ahora cargada de una energía feroz. Mi padre siempre me enseñó que las deudas de honor son las únicas que nunca prescriben. Antonio Gutiérrez pagó mi carrera. Me dio la oportunidad de ser quien soy. Considere esa deuda pagada. No le cobraré un solo peso por mis honorarios hasta que hayamos recuperado hasta el último centavo que su hijo le robó. Y créame, vamos a recuperar mucho más que eso. Le daremos una lección que no olvidará en su vida. Sentí una ola de alivio tan grande que tuve que agarrarme a los brazos del sillón para no derrumbarme. No era solo la promesa de justicia, era la validación. Era saber que no estaba loca, que no estaba sola. Era la primera vindicación. El primer movimiento de Arturo fue rápido y sigiloso. Esa misma tarde, presentó un escrito en los juzgados. Solicitó la revocación inmediata del poder notarial, alegando vicio en el consentimiento y abuso de confianza. Y, como medida cautelar, pidió una anotación preventiva sobre todos mis bienes, incluido el apartamento, para que no pudieran ser vendidos ni transferidos hasta que el asunto se resolviera. Era un pequeño muro legal, invisible pero sólido. Una semana después, el muro funcionó. Ricardo, en la cima de su arrogancia y con mis ahorros menguando en sus bolsillos, decidió que era hora de dar el siguiente paso. Quería vender mi apartamento, mi hogar, para mudarse con Lorena a una casa más grande. Llamó a un agente inmobiliario, un conocido suyo, y le pidió que iniciara los trámites. Al día siguiente, el agente lo llamó de vuelta. Su voz sonaba confundida. «Oye, Ricardo, hay un problema con la propiedad de tu madre. Fui al registro para pedir los documentos y me encuentro con que tiene una anotación preventiva. Hay una medida cautelar encima. No se puede vender, no se puede hacer nada. ¿Sabías algo de esto?» Ricardo se quedó mudo. ¿Medida cautelar? ¿Anotación preventiva? Esas palabras no encajaban en su mundo perfecto. ¿Cómo era posible? Su madre no sabía ni usar un cajero automático. Tenía que ser un error del sistema, una confusión burocrática. Pero la tranquilidad se le había esfumado. Por primera vez desde que empezó su plan, sintió una punzada de miedo. Esa noche me llamó. Yo ya estaba preparada. Arturo me había advertido que esto pasaría. «Mamá, ¿cómo estás?», dijo tratando de sonar normal, pero yo pude percibir una tensión en su voz que antes no estaba. «Bien, mijo, aquí viendo mi novela. ¿Y tú?». «Bien, bien. Oye, mamá, una pregunta rara. ¿Tú no has firmado ningún papel últimamente? ¿O has ido a alguna oficina del gobierno a hablar con algún abogado?». Estaba pescando, desesperado por encontrar una explicación lógica. Jugué mi mejor carta, la de la anciana confundida y un poco ofendida. «¿Un abogado? ¿Pero por qué dices eso, hijo? Con el dolor que tengo en las rodillas, si apenas bajo a la panadería. Me estás asustando. ¿Pasa algo malo?». Él retrocedió inmediatamente. «No, no, mamá, perdóname, no es nada. Olvídalo, son tonterías mías, cosas del trabajo». Sabía que estaba mintiendo. Pude oír la duda en su voz. Entonces, decidí que era el momento de plantar la primera semilla de terror en su corazón. Hice una pausa larga y luego, con una voz suave, casi melancólica, le dije: «¿Sabes, Ricardo? El otro día, ordenando los papeles viejos de tu papá, encontré tantas cosas, tantos recuerdos bonitos». Él siempre me insistía en que guardara bien todos los papeles importantes, porque una nunca sabe cuándo la memoria de la gente buena puede necesitar una pequeña ayudita para recordar las cosas. El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que pude oír el latido de mi propio corazón. Mis palabras eran ambiguas, cubiertas de un velo de sentimentalismo. Podían ser el simple comentario de una viuda nostálgica. Pero para él, para mi hijo ladrón, cada palabra era un código. Papeles importantes, memoria de la gente buena, ayudita para recordar. Sabía que le había dado un golpe directo en su conciencia culpable. No sabía cómo, ni por qué,
Pero por primera vez, Ricardo empezó a sospechar que la viejita de los malbones sabía algo, que la marioneta, quizás, había empezado a cortar sus propios hilos. Colgó el teléfono sintiendo un sudor frío en la nuca. La voz de su madre sonaba igual que siempre, pero las palabras olían a la tierra de un terreno que él creía que no existía. Pasaron 3 semanas. 3 semanas de un silencio denso, cargado de electricidad, como el aire que precede a la tormenta. Por mi parte, era un silencio estratégico, tejido con paciencia y con las sabias instrucciones del licenciado Morales. Por la de mi hijo, era el silencio del depredador que, tras darse un festín, se echa a dormir la siesta con la panza llena, convencido de que su presa no se moverá nunca más. Durante ese tiempo, Arturo y su equipo trabajaron sin descanso. Hicieron tasar el terreno por 3 peritos distintos para tener una valoración irrefutable. Contactaron discretamente a una de las empresas constructoras que estaban comprando tierras para el desarrollo de la nueva autopista y prepararon un expediente legal tan grueso y sólido como los cimientos que mi Antonio solía construir. Yo, mientras tanto, continué con mi vida, o más bien, con la representación teatral de mi vida. Cuidaba mis malbones, escuchaba mis radionovelas y, si algún vecino me preguntaba por Ricardo, respondía con una sonrisa serena: anda muy ocupado, con mucho trabajo, gracias a Dios. Pero por dentro era un volcán en calma. Repasaba cada detalle del plan con Arturo. Él me trataba no como a una pobre viejita, sino como a la socia principal de la firma. Usted tiene el instinto, Elena, me decía. Antonio ponía los ladrillos, pero usted sabía dónde comprar el cemento. Eso no se olvida. La calma de Ricardo, sin embargo, no podía durar. El dinero que me robó, aunque a mí me pareciera una fortuna, no era infinito, especialmente para alguien con las manos rotas como él y con una mujer como Lorena, que tenía gustos de reina y billetera de pordiosera. Arturo, a través de un investigador privado, me mantenía al tanto. El viaje de negocios había sido en realidad unas vacaciones de lujo en el Caribe. Se habían comprado un coche nuevo, de esos que brillan y que valen más que mi apartamento. Lorena se había llenado el armario de ropa de marca y Ricardo se había metido en un supuesto negocio de importaciones con un amigo de dudosa reputación. Estaban quemando los ahorros de mi vida como si fueran leña en una hoguera. La primera consecuencia concreta no tardó en llegar. La primera cuota del pago del coche fue rechazada por el banco. El negocio de su amigo resultó ser una estafa y el dinero invertido se esfumó. Las tarjetas de crédito, usadas sin control durante su viaje al paraíso, llegaron con unos resúmenes que debieron parecerles jeroglíficos del infierno. El dinero fácil se había acabado. La vida de ricos que habían construido sobre los cimientos de mi confianza empezó a temblar. Fue entonces cuando mi hijo, acorralado por la realidad, intentó su siguiente jugada. Desesperado por conseguir efectivo, se acordó de mi pensión. Una suma modesta, pero que para él, en ese momento, sería como un oasis. Se presentó en la oficina de la Seguridad Social, con su copia del poder notarial en la mano, sintiéndose todavía el dueño de mi vida. Pidió hablar con un supervisor y con toda la arrogancia del mundo solicitó que, a partir de ese mes, mi pensión fuera depositada en su cuenta personal. Me lo imagino allí, erguido, con su traje caro, esperando que el funcionario obedeciera sin más. Pero se encontró con el muro que Arturo había construido. El supervisor miró el documento, tecleó en su sistema y su expresión se tornó grave. «Señor Gutiérrez», le dijo con una frialdad burocrática que debe haberle helado los huesos. «Lamento informarle que este poder notarial ha sido revocado por orden judicial la semana pasada. Además, existe una investigación en curso en su contra por presunto fraude y abuso de confianza. Le sugiero que contacte a un abogado». Fraude, investigación, abogado. Esas 3 palabras debieron explotar en su cabeza como una granada. El pánico se apoderó de él. Salió de esa oficina ya no como un depredador, sino como una rata que empieza a oler el veneno en el queso. Su primer instinto fue llamarme. Necesitaba recuperar el control, asegurarse de que su marioneta seguía con los hilos intactos. «Mamá», dijo, su voz con una urgencia que intentaba disfrazar de preocupación. Estaba pensando,
con todo lo que pasa en la calle, la inseguridad, me quedo muy intranquilo sabiéndote sola. ¿Por qué no voy para tu casa y te ayudo a organizar tus cuentas, a pagar tus boletas? Así me quedo más tranquilo. Quería entrar en mi casa, buscar papeles, entender qué estaba pasando. Quería volver a ser el hijo bueno y cuidador para desarmarme. Pero yo ya no era la misma mujer. Con la calma que me había enseñado Arturo, respondí: «Ay, qué bueno que eres, mijo, pero no te preocupes, de verdad. No hace falta que te molestes». «No es molestia, mamá, es mi deber». «Te agradezco, Ricardo, pero ya no es necesario», insistí, y entonces le di el golpe. Fíjate que, casualmente, he estado recibiendo ayuda con esos trámites. Un hombre muy amable, un viejo amigo de tu papá, se ofreció a darme una mano con todo este papeleo que yo ya no entiendo. Es un alivio, de verdad. Un silencio sepulcral. Podía sentir su mente trabajando a toda velocidad, tratando de procesar mis palabras. ¿Un amigo de papá? ¿Quién? ¿Desde cuándo? Le había quitado el piso de debajo de los pies. Su control sobre mí, que él creía absoluto, se había evaporado. Ya no era el único actor en el escenario. Había un jugador fantasma que él no podía ver. Ese fue el momento que Arturo estaba esperando. La bestia estaba herida y confundida. Era hora de dar el golpe de gracia. Al día siguiente, un mensajero con uniforme se presentó en el lujoso edificio donde vivían mi hijo y mi nuera. Les entregó un sobre grande, con el membrete de Morales y Asociados. La revelación completa de mi poder, el resumen de su traición, estaba a punto de serles servido en una hoja de papel con sello de abogado. Me imagino la escena. Quizás estaban discutiendo por dinero, como seguramente hacían a menudo. Lorena, con su bata de seda, pintándose las uñas. Ricardo, caminando de un lado a otro como un animal enjaulado. Abren el sobre. Lo primero que ven es una carta documento, fría y legal. Un texto que Arturo había redactado con la precisión de un misil. El primer párrafo detallaba, con fechas y horas, cómo Ricardo me había hecho firmar un poder absoluto bajo el engaño de que era para mis medicinas. El segundo enumeraba una a una las extracciones de dinero de mi cuenta, con la suma total, un número que debió parecerles obsceno, seguida de la exigencia de su devolución inmediata más los intereses legales correspondientes. El tercer párrafo era una bofetada. Les informaba que, con las pruebas reunidas, se iniciaría una querella criminal en su contra por los delitos de estafa y defraudación de persona mayor, con penas de prisión de varios años. Puedo ver la cara de Lorena, el esmalte de uñas olvidado, su boca abierta en una mueca de horror. Puedo ver a Ricardo, pálido como el papel que sostenía, sus manos temblando. Pero lo mejor, la joya de la corona de la estrategia de Arturo, venía en el último párrafo. Asimismo, leía la carta, se le informa que, como parte de la reestructuración del patrimonio de nuestra clienta, la señora Elena Gutiérrez, se ha procedido a la tasación oficial de una propiedad a su nombre, ubicada en el municipio de La Esperanza. Dicho terreno ha sido valorado por peritos en la suma de $2 millones. Se adjunta copia de la tasación y de una oferta formal de compra recibida por parte del consorcio Desarrollos del Futuro S.A. $2 millones. El shock, la incredulidad, el sonido de un universo que se hace añicos. Lorena seguramente fue la primera en reaccionar, su codicia superando su miedo. $2 millones. Tu madre tenía un terreno que valía $2 millones y tú le robaste sus miserables ahorros de la pensión. Eres el imbécil más grande del mundo, Ricardo. El más grande. Su sociedad, construida sobre el cimiento podrido de la avaricia, se derrumbó en ese instante. Las acusaciones, los gritos, el fin de la farsa. Pero para Ricardo, el golpe fue mucho más profundo. No era solo el dinero, era la humillación absoluta. La revelación de que su madre, la viejita inútil, la mujer a la que él había considerado poco más que un mueble, no solo tenía una fortuna escondida, sino que había tenido la inteligencia, la astucia y la sangre fría para usarla en su contra. Se dio cuenta de que mientras él la engañaba, ella lo observaba en silencio, esperando. Que cada gesto de amor de él había sido una mentira,
pero que cada gesto de fragilidad de ella en las últimas semanas había sido una jugada maestra. La realización de haber sido vencido, de haber sido superado en su propio juego sucio por la persona que menos esperaba, debió ser para él un veneno más amargo que cualquier castigo. El documento de Arturo terminaba con una orden, no una petición. Se le cita a una reunión en nuestras oficinas en un plazo de 48 horas para discutir los términos de un posible acuerdo extrajudicial que podría, eventualmente, evitar el inicio de acciones penales. Se le advierte que la no comparecencia será interpretada como una negativa a cooperar y se procederá de inmediato por la vía criminal. El poder había cambiado de manos de una forma tan brutal y definitiva que era casi poética. El hijo que me había despojado de todo, ahora era convocado a rendir cuentas. Ya no llamaría a él para ver cuándo podía visitarme. Ahora tendría que presentarse a una hora fija en el territorio de mi campeón, en el campo de batalla que yo había elegido. Esa noche, sentada en el sillón de Antonio, no sentí una alegría desbordante. La victoria tiene a veces un sabor amargo. Había ganado la guerra, pero en el proceso había certificado la muerte de mi hijo, o al menos del hijo que yo creía tener. Pero junto a la tristeza había una sensación de paz. La paz de la justicia. La paz de saber que la mujer que mi esposo había amado y respetado, la socia silenciosa, había vuelto para reclamar su nombre y su dignidad. El poder no es del que más grita, ni del que más tiene. El verdadero poder es una verdad guardada en silencio, que se revela en el momento justo. Y el reloj de mi verdad acababa de dar la hora. El día de la reunión, el cielo de la ciudad amaneció despejado, de un azul limpio y profundo que no se veía en meses. Lo tomé como una buena señal. Para la ocasión, no elegí el traje sastre de la primera visita al abogado. Escogí un vestido sencillo, de color claro, y el collar de perlas falsas que usaba para ir a misa los domingos. No iba a la guerra, ya la había ganado. No iba a un funeral, aunque algo dentro de mí estaba de luto. Iba a firmar un tratado de paz, la paz que necesitaba para vivir los años que me quedaran. Cuando llegué a las oficinas de Morales y Asociados, Arturo me recibió con una sonrisa que no era de abogado a cliente, sino de cómplice a cómplice. Me guió a la sala de juntas, una habitación imponente con una mesa de madera oscura tan larga que parecía una pista de aterrizaje. Me senté a la derecha de Arturo, no detrás de él. Mi lugar estaba al frente de la batalla. Desde allí vi la puerta abrirse. Entraron Ricardo y Lorena. Si una imagen pudiera definir la palabra derrota, sería la de ellos en ese momento. Ricardo, que siempre caminaba con el pecho inflado, entró con los hombros caídos, la mirada fija en el suelo, como un niño al que han descubierto en una travesura terrible. Lorena venía detrás, con el rostro pálido y los labios apretados en una línea de puro resentimiento. Ya no me miraba con condescendencia, sino con un odio helado, el odio del que pierde y busca a quien culpar. Se sentaron al otro extremo de la larga mesa. La distancia física entre nosotros era el reflejo perfecto del abismo emocional que nos separaba para siempre. No les dije hijo ni mija, los miré a los ojos, uno por uno, y con una voz serena que no parecía mía, dije: Ricardo, Lorena, buenos días. Arturo, con la eficiencia de un cirujano, tomó la palabra. No hubo preámbulos. Puso sobre la mesa una carpeta con varios documentos. Como saben, comenzó, su voz resonando en el silencio. Estamos aquí para finalizar este lamentable asunto de la manera más civilizada posible. Mi clienta, la señora Elena, ha decidido, en un acto de extraordinaria generosidad, ofrecerles una salida que les evite enfrentar un proceso penal. Ricardo levantó la vista por primera vez. En sus ojos vi una mezcla de desesperación y una diminuta, patética chispa de esperanza. Quizás creía que podía apelar a mi corazón de madre, que al final la sangre sería más fuerte que la traición. Las condiciones son sencillas y no son negociables, continuó Arturo, impasible. Primero, Ricardo firmará esta confesión de deuda, reconociendo la apropiación indebida de los fondos de su madre y la manera fraudulenta en que obtuvo el poder notarial. Deslizó el primer papel por la mesa.
Segundo, ambos firmarán la renuncia explícita y voluntaria a cualquier derecho hereditario futuro sobre el patrimonio de la señora Elena. El dinero sustraído se considerará como el adelanto total y definitivo de su herencia. No recibirán nada más. Nunca. Un segundo papel siguió al primero. Y tercero, dijo Arturo, haciendo una pausa para que el peso de sus palabras se sintiera. Firmarán una orden de alejamiento. Se comprometerán a no contactar a la señora Elena por ningún medio, a no acercarse a su domicilio o a cualquier lugar que ella frecuente por el resto de sus vidas. Lorena ahogó un grito de indignación. Ricardo, en cambio, pareció encogerse aún más. Y entonces hizo lo que yo sabía que haría. Ignoró al abogado y me miró directamente a mí, sus ojos llenándose de lágrimas. Lágrimas de cocodrilo, las que usaba de niño para conseguir lo que quería. «Mamá», suplicó, su voz rota. «Mamá, por favor, soy tu hijo. Cometí un error terrible, estaba desesperado. Perdóname, por favor, mamá». Ese mamá fue como una llave que abrió la última puerta de mi dolor, pero no para dejarlo salir en forma de perdón, sino para mirarlo de frente y entenderlo. Respiré hondo. Toda la sala estaba en silencio, esperando mi respuesta. Arturo me miró, dándome el espacio, el poder de cerrar este capítulo yo misma. «El hijo que yo crié, Ricardo», comencé, y mi voz salió firme, sin un solo temblor. «El niño al que le curé las rodillas raspadas y al que le leí cuentos por las noches, murió. Murió el día que puso un papel frente a mí y usó mi amor como un arma para robarme. Murió cada vez que sacaba mi dinero del banco para comprar lujos mientras yo contaba las monedas para el pan. Tú no eres mi hijo, tú eres un extraño que se aprovechó de una anciana. Y con los extraños, yo no tengo lazos de sangre, solo hago negocios». Hice una pausa, dejando que mis palabras lo golpearan con la fuerza de una verdad innegable. «La lección que tienes que aprender no es que te equivocaste, es que tus acciones tienen consecuencias. No solo me robaste dinero. El dinero al final es solo papel. Me robaste mi tranquilidad. Me robaste la confianza en la única persona que creía tener en el mundo. Me robaste los recuerdos de tu padre, manchándolos con tu avaricia. ¿Y sabes qué es lo peor? Te robaste a ti mismo la única cosa que no tenía precio y que siempre tuviste gratis, el amor incondicional de tu madre. Y esa», concluí, mirándolo fijamente, «es una deuda que nunca, jamás podrás pagar». Se hizo un silencio de tumba. Ricardo agachó la cabeza, completamente destrozado, no por el remordimiento, sino por la aniquilación de su última esperanza. Lorena, a su lado, lo miraba con desprecio. Arturo carraspeó y empujó los papeles y un bolígrafo hacia ellos. Si firman ahora, podrán irse y rehacer sus vidas como puedan. Si no firman, la querella criminal se presenta esta misma tarde. La decisión es suya. No hubo más palabras. Con la mano temblorosa, Ricardo tomó el bolígrafo. El sonido de su firma sobre el papel fue como el de la tierra cayendo sobre un ataúd. Firmó cada hoja. Luego, le pasó el bolígrafo a Lorena, quien firmó con trazos rápidos y furiosos. Cuando terminaron, se levantaron sin mirar a nadie y salieron de la sala. La puerta se cerró detrás de ellos y con ese sonido se cerraron 40 años de mi vida. Cuando se fueron, el aire en la sala pareció más ligero. Me quedé un momento en silencio, mirando el punto vacío donde se habían sentado. Arturo puso una mano sobre mi hombro. «Se ha hecho justicia, Elena». Lo miré y, por primera vez, sentí que las lágrimas querían volver, pero no eran de tristeza, eran de liberación. «Perdí un hijo, Arturo», le dije en un susurro, «pero creo que me he recuperado a mí misma». Los meses que siguieron fueron una especie de renacimiento. El terreno se vendió por una cifra que todavía me costaba creer. Con una parte del dinero, compré un apartamento nuevo en otro barrio, uno más alegre, con un balcón enorme que daba a un parque lleno de árboles. El resto, Arturo me ayudó a invertirlo de forma segura, garantizando que nunca más tendría que preocuparme por un centavo. Pero el dinero, como le había dicho a Ricardo, era solo papel. La verdadera riqueza era otra. Un día, sentada en mi nuevo balcón, rodeada de geranios, petunias y lavandas, tomé una decisión. No quería que mi historia terminara conmigo.
El dolor que había sentido, la soledad, el miedo. Sabía que miles de otras personas mayores lo sentían cada día, traicionados por aquellos en quienes más confiaban. Hablé con Arturo y juntos le dimos forma a una idea. Así nació la Fundación Gutiérrez, una pequeña organización financiada con una porción de mi nueva fortuna y administrada legalmente por el despacho de Arturo. Nuestro objetivo era simple: ofrecer asesoramiento legal gratuito y apoyo emocional a personas de la tercera edad que hubieran sido víctimas de abusos económicos o de confianza, especialmente por parte de sus propias familias. Quería que mi dolor se transformara en un escudo para otros. Quería que el legado de Antonio y Elena Gutiérrez no fuera solo un apartamento y una cuenta bancaria, sino una mano tendida, una luz de esperanza. Hoy, mi vida es muy diferente. Mis días ya no son un collar de cuentas idénticas. Algunas mañanas voy a la fundación y escucho las historias, comparto mi experiencia, les digo a otros que no están solos, que ser mayor no es ser invisible. Otras tardes, tomo clases de jardinería o simplemente me siento en el parque a leer. He hecho nuevas amigas. He aprendido a disfrutar de mi propia compañía. A veces por la noche miro el teléfono y una sombra de melancolía me cruza el alma. La costumbre de esperar una llamada que ya nunca llegará, pero la sombra pasa rápido, porque entonces recuerdo a la mujer que se levantó del sillón de su marido, la que caminó hacia el baúl de los recuerdos y encontró las herramientas para reconstruir su vida. Y me siento orgullosa de ella. Mi hijo me robó mis ahorros pensando que me dejaba sin nada, pero se equivocó. Me dejó una lección. Y con esa lección construí un nuevo tesoro, uno que ningún ladrón, por muy querido que haya sido, podría volver a quitarme jamás: mi propia vida.